Buenos días. Estamos en junio de 2024 y hoy lunes, que no es festivo, número 13, para llevar un capítulo más, el número 10 de No Hables, el podcast, su podcast, sin efectos. El título podría ser Formas o maneras de escuchar un podcast. Cuando va uno a una visita y siempre ocurre cuando esa visita se hace de alguna manera obligada o cuando uno realmente va por interés propio o inclusive cuando después de solicitar de alguna forma querer hacer esa visita que podría también interpretarse como esa entrevista, nosotros nos encontramos de un lado, llamémoslo del sillón, y la otra persona se encuentra del otro lado. Y siempre hay un témpano o una pequeña cortina que hemos a veces denominado cortina de hielo o de alguna forma una barrera que se necesita romper. Pues bien, romper esa barrera, remover ese velo o cualquier otra interpretación que le hagamos, corresponde a la manera que cada una de las partes necesita aportar para poder entablar una determinada conversación, para evitar que sin necesidad de conocerse y sin la necesidad de que existiera una confianza o no, se haga ese encuentro, ese verbo, esa acción de hablar, de charlar, de comentar, se haga de una forma amigable, próspera y llegue a una conclusión o llegue a cualquier negocio, a cualquier conciliación, pero que llegue a un fin. Entonces, hay muchas clases de entrevistas, muchas clases de visitas, muchas clases de intercomunicaciones entre una persona y la otra. En el desarrollo de, de este formato que todos ya a fecha de hoy conocemos y hemos eh, optado por repetir o por consumir el formato llamado podcast, pues nos han hecho siempre eh, o se ha tipificado, mejor dicho, que un podcast, un buen podcast, podría llegar a ser cuando hay dos partes, cuando se hace una entrevista, cuando el uno le pregunta al otro y el interés por por el conocer más, etcétera, hace que que ese capítulo o esa serie o esos invitados le den una importancia muy especial al programa que se está ejecutando. Nosotros en esta primera temporada no hemos querido vincular la entrevista como formato, pero sí algo que tiene mucho que ver con la esencia de una entrevista y es la pregunta y la respuesta. Pues bien, yo elaboro unas preguntas que las trato de mencionar y también
de responderlas en primera persona. Pero no enredemos esta charla con estos formalismos, sino más bien avancemos con la idea. Yo cómo quiero escuchar el podcast. Lo quiero escuchar mientras hago deporte, lo quiero escuchar mientras voy y estoy haciendo un desplazamiento, lo quiero escuchar como parte de una rutina, como parte de una recomendación. Habrán muchas. Pero yo creo que también podemos evaluar en qué momento. Bien, puede que esta idea sea muy similar a la anterior, pero el momento es más del lado del estado de ánimo, el momento de la ocasión, el momento de cómo me encuentro. Entonces, el momento de aburrimiento, el momento de alegría, ¿en qué momento? Miren, dar una respuesta a estas preguntas no es muy fácil, porque direccionar un cuestionario de preguntas y de respuestas a un grupo de personas que me escuchan y que tienen diferentes formas de pensar, diferentes grados de cultura, diferentes edades, diferentes géneros, diferentes todo. No es muy fácil, es muy delicado poder expresar una idea sin que ésta llegue a ofender o no a alguien que lo escuche a uno. Entonces, el reto mío es cómo o de qué forma puedo yo producir un programa y hacer que esa persona lo pueda escuchar. Que al final de los 14 minutos puedan y tengan las ganas de volverlo a escuchar otro episodio con otro tema, con otra dinámica y mantener esa fidelización. Bueno, ese es el reto, ese es el trabajo que cada semana me trazo para poderles llevar a ustedes algo de interés, algo nuevo, algo original, pero sobre todo algo que permita que pueda uno trascender en esto como un mensaje diferente, como una medicina, si podríamos llamarlo así, para ese día, para ese momento, para esa circunstancia atípica que cada uno de ustedes pueda llegar a tener. Me encanta la tecnología. Innovemos. Hagamos de ese efecto una manera más de también escuchar un podcast. Sus comentarios, sus observaciones los pueden hacer a mi correo electrónico, que se los dejaré en la descripción de este capítulo. Lo pueden hacer directamente desde la plataforma, o si alguien conoce mi número telefónico, me puede llamar, me puede escribir, pero es importante que hagamos hoy en nuestro capítulo 10 como ese replanteo, o no tanto replanteo como para cambiar, sino un replanteo para mejorar, para generar fidelización con ustedes. Si desean que les desarrolle temas
o un contenido específico también. Hacer un podcast más dinámico sería un propósito, sería un gran logro. Y para eso estoy aquí, para compartir con todos ustedes que de alguna forma han llegado hasta este capítulo 10, se han aguantado, se han perdido, pero ahí están. Esa es la idea. El podcast para hacerlo agradable, el podcast para hacerlo sentir bien, no solamente depende de quien les habla, dependen en cierta forma y en cierta medida del estado de quien lo escucha, que son ustedes, mi público, mis oyentes, las personas por las que de alguna forma cada 8 días, cada 4 días y cada vez que hago un podcast me motivan y me inspiran para hacerlo bien. Feliz lunes. Soy Daniel Rueda Serrano.